Señor Sidney Citón, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. A Buenos ustedes, días. Conociendo el set de estudios, ¿Qué le parece? me ha gustado. Bienvenido. La máquina que tienen allá de la Rocola retro también me gustó. No, me parece bien. Me parece bien el proyecto. Qué bueno. Bienvenido siempre que quiera. Gracias. Señor Sidney, bueno, aquí nos mencionamos y nos conocemos en otros programas, en otros temas, pero definitivamente la situación del expresidente, usted que ha estado como parte de su equipo legal, ¿qué nos puede comentar al respecto de lo que está ocurriendo precisamente con el señor Ricardo Martinelli? Sí, mira, en una entrevista que me hizo la semana pasada de EW de Alemania, yo explicaba que esto es el reflejo de lo que se llama la judicialización de la política. Es decir, cuando ya tú empiezas a judicializar a tus oponentes para sacarlos de la cancha, pretendiendo que vas a ganar, excluyendo candidatos. Ahí vemos, por ejemplo, que otra de las candidatas a la presidencia de la República, Zulay Rodríguez, también ha sido judicializada. No se sabe qué va a ocurrir de aquí al 5 del 2024 en función de que pudiera darse el caso de que la perjudiquen si se le aplica una medida cautelar. Obviamente eso truncaría la captación de sus votantes, ¿no? Entonces, también vemos ahora que personas allegadas a uno de los candidatos ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la designación como candidato presidencial de José Raúl Mulino, que presta la casualidad, al igual que Martinelli, que eran líderes en las encuestas, o son líderes en las encuestas. ¿Quieren sacar del paso al señor Mulino? ¿Cuál es el argumento para eso? Bueno, los argumentos no los conocemos porque recién la demanda se presentó. Ya hoy veo que un diario de la localidad expresa que la demanda fue admitida en tiempo récord. Se necesita mucho fondo para admitir una demanda de inconstitucionalidad, y la rapidez con la que se ha hecho no es lo usual. Entonces, ya llevamos 3 candidatos. Ricardo Martinelli, que fue inhabilitado y no ida aparte. Porque observe que el propio magistrado presidente del Tribunal Electoral había dicho: se va a hacer un proceso como lo manda la ley, está grabado, a 2 instancias, nosotros somos la última instancia. Y de la noche a la mañana hubo un cambio repentino. Como yo no creo en casualidades, nunca he creído en casualidades, todo es causal. Entonces yo creo que los magistrados simplemente han demostrado que están arrodillados al poder político de turno. Y digo de turno porque el Tribunal Electoral se arrodilla ante quien está en el Poder Ejecutivo, sea quien sea. Y toda esa parafernalia que quieren hacer ver de que esto es un torneo electoral prístino y que respeta las garantías, eso no es cierto. Eso no es cierto porque ya ellos mismos se han mostrado ante el público de una manera errática, diciendo hoy una cosa y haciendo el otro día otra cosa. Pero lo cierto es que la campaña de José Raúl Mulino está muy bien conducida. El votante fuerte que tenía Ricardo Martinelli ha sido endosado, si te fijas en los números, a José Raúl Mulino. A eso iba, casualmente. Siempre se especuló. El señor Martinelli tenía gran aceptación de la población panameña con intención del voto, y al declararse la inhabilitación del señor Martinelli, ¿usted considera que esa gente que respaldaba al señor Martinelli también está respaldando al señor Mulino en esta candidatura? Sí, por supuesto. Por supuesto. José Raúl lleva pocas semanas en lo que es directamente el agitar político. Él vino a sumarse a la campaña hace poco, primero como vicepresidente y ahora como candidato presidencial en propiedad. Él también lo ha indicado, él lo ha dicho. Entonces, esto es algo inédito porque desde el año 90 hacia acá nunca se había visto a un candidato presidencial
que fuera inhabilitado o se retirase, que endosara votos. Eso no había ocurrido. De hecho, los expertólogos de la televisión panameña todos decían que eso no iba a ocurrir, pero ocurrió. Entonces, ahora, ayer escuchaba a otro expertólogo de los que parecen un comercial de televisión en las televisoras locales, decir que como hay un 19.6, casi un 20%, redondeándolo, de personas que están indecisas, eso es 20%, al inclinarse hacia uno de los otros candidatos, podía dar la victoria a quien parecía que no tenía oportunidad. Esto es desconocer dos cosas. Claro. Uno, que nunca vota el 100%. Exacto. En ninguna elección ha votado el 100% y no va a ser esta la excepción. Lo otro es de que cuando se analiza una encuesta hay que fijarse muy bien en la ficha técnica. Mire que en la encuesta del diario La Prensa, el universo es 74.7, ¿cierto? El universo de votos válidos, Claro. analizado dentro de la ficha técnica. Si eso nosotros le hacemos una operación matemática, estamos hablando de que Mulino no está en 26, dijeron ellos en la encuesta que está, correcto. Sí, 26. Sino que está en 34.8, porque tienes que tomar el 74.7, que es lo que ellos están indicando que son los votos válidos, Claro. que corresponde, si te fijas, a lo que tradicionalmente ha sido los votos válidos en los últimos torneos electorales. El resto se abstiene, no quiere votar, lo que sea. Entonces, quiere decir entonces que José Raúl estaría en 30, tomando como base lo que ha dicho la ficha técnica, 34.8, no 26. La encuesta de La Prensa versus la de Sid Gallup es muy parecida, si se fijan. Estamos hablando de José Raúl, la diferencia es un punto, 27 en la de Sid Gallup, 26 en la de La Prensa. Ahí también se aplicaría sobre un universo de votos válidos de 85, que era la ficha técnica de Gallup. Entonces estamos hablando de, haciendo una operación matemática, de 31.6 aproximadamente. Entonces, todo esto hay que analizarlo, pero matemáticamente, porque para eso están las fichas técnicas. El tema es que los expertólogos de las televisoras locales van y ni siquiera se han leído la ficha técnica. Por eso, cada vez que a mí me mandan esas encuestas que están circulando, y ustedes las reciben también, al igual que yo, encuestas entre comillas, yo veo que te la mandan y no tiene ficha técnica. Entonces yo le digo a la persona siempre que me lo envía, generalmente son personas vinculadas a campañas, le digo, ¿dónde está la ficha técnica? Primero mándame la ficha técnica, luego mándame la encuesta. Porque si una encuesta no tiene ficha técnica segmentada en forma proporcional a la población, hombres, mujeres, provincias, la distribución, entonces ahí no hay nada que ver. Claro. Señor Sitton, precisamente en este momento donde el candidato Mulino repunta en estas encuestas, no va a participar de este debate donde como candidato presidencial tenía la oportunidad. ¿Esto podría significar algún perjuicio, algún beneficio para su campaña? ¿Qué piensa usted? Bueno, la verdad, yo pienso que lo que llaman el debate presidencial como tal no afecta significativamente a ningún candidato. ¿Y lo beneficia? Tampoco, porque en realidad, mire, el panameño yo creo que a esta altura ya decidió mínimo un 80% por quién va a votar. O sea, la diferencia entre por quién cambiar el voto o moverlo es muy, muy poca. Ya la mayoría de las personas tiene su voto decidido. Entonces, yo creo que ir a un debate en donde, como expresó el candidato, no se respeta la dinámica del debate en cuanto a no hacer ataques personales, etcétera. Al no respetarse, ¿en qué se cae? En una diatriba. Entonces, ¿ahora qué va a suceder? Imaginemos por un instante que José Raúl Mulino fuera a ese debate. Estamos hablando de que son 8 candidatos, ¿correcto? Sí. 8 candidatos. Entonces, los otros 7 van a dirigir toda su artillería a quien está
de primero. No van a dirigirlo al que está de tercero, cuarto o quinto. Lo van a dirigir hacia José Raúl Mulino. Y no lo van a hacer, obviamente, en términos de construir un debate racional, argumentativo. No, lo van a hacer descalificando al oponente. Entonces, al final, terminamos preguntando, ¿en qué beneficia eso al pueblo? Porque yo he visto en ese debate, por ejemplo, en lo que vi, que me parece que en ese primer debate el Tribunal Electoral hizo otra de las barbaridades que ha hecho, excluyendo a José Raúl Mulino. Había dicho públicamente el Tribunal Electoral, José Raúl Un patinazo Mulino, ahí del Tribunal Electoral. Total, porque ¿qué es su vicepresidente en ese momento? ¿Qué es su suplente en una campaña? ¿Quién lo reemplaza a usted? Lo reemplaza en todo. Porque si uno de los candidatos presidenciales está enfermo, está ausente, se le murió un familiar, no pudo ir, lo que sea, quien lo reemplaza es su suplente. En este caso, su vicepresidente. Podría ser, aunque la norma establezca que solamente puede participar el presidente. Lo que pasa es que aquí eso es una pregunta que me lleva a hacer una reflexión profunda sobre este tema, porque lo amerita. Lo hablaba casualmente el domingo que fui a almorzar con el doctor Miguel Antonio Bernal. Mire, en lo que se trata de garantías y derechos fundamentales recogidos en las convenciones, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, todo lo que son derechos fundamentales tienen una aplicación amplia, no restrictiva. Cuando yo voy a aplicarle a usted una norma fundamental, en este caso, la libertad del sufragio, el derecho a elegir y ser elegido, yo no lo puedo hacer. La interpretación que yo haga de la ley la tengo que contraponer con las convenciones. Y las convenciones que han dicho, la jurisprudencia, que toda interpretación que se haga de una norma que afecte un derecho fundamental, como el de elegir y ser elegido, tiene que ser aplicado en forma amplia, no restrictiva. De hecho, Miguel Antonio Bernal había dicho hace un tiempo, hace unas semanas, hizo un artículo y lo leí, me gustó mucho, porque él planteaba cómo es posible que el Tribunal Electoral no le permita a un candidato que no tiene vicepresidente ahora, porque él ocupa la posición que ocupaba Martinelli, no se le permita escoger un vicepresidente. Entonces, estás en desventaja, sí, porque al no tener una persona que te acompañe dentro de ese proselitismo que tienes que hacer a nivel nacional, estás en desventaja frente al resto de los candidatos. Pero además de eso, la interpretación que ya ha dicho la jurisprudencia de los organismos internacionales de derechos humanos es que tiene que ser amplia, siempre en beneficio de la persona, no en perjuicio de la misma. Entonces, el Tribunal Electoral, usted nunca observará que cita una convención internacional de derechos humanos, que dicho sea de paso, todas son ratificadas por la República de Panamá mediante ley. Es decir, si usted me argumenta, por ejemplo, los magistrados, lo que pasa es que el Código Electoral dice que José Raúl Mulino no tiene derecho a escoger vicepresidente, porque ahora que él subió de candidato a presidencia. Bueno, entonces las convenciones, que también son ley de la República y tienen no el mismo rango, tienen un rango superior, porque en la Constitución, el artículo 4 de la Constitución dice: Panamá acata las normas del derecho internacional. Es decir, Panamá acata las normas del derecho internacional. Lo justo sería que sea consecuente con la interpretación que las Cortes internacionales han hecho. Cuando se trata de derechos fundamentales, siempre es en beneficio, no en perjuicio del ser humano. Y cuando se hace una interpretación, tiene que ser en sentido amplio, no restrictivo. Eso lo tocó Miguel Antonio en un artículo que escribió hace una semana. Me gustó mucho. Naturalmente, qué difícil es en este país hacerle entender a un juez que cuando va a aplicar una norma, tiene que confrontarla con los textos internacionales de derechos humanos, que están al mismo nivel que la Constitución. A pesar de que son ratificados por ley, están al mismo nivel de la Constitución. Entonces, si los magistrados hubiesen hecho una interpretación amplia como debería haber sido,
José Raúl Mulino hubiera tenido derecho a escoger su vicepresidente. Ahora están tratando de excluirlo a través de una demanda de inconstitucionalidad de la resolución del Tribunal Electoral que lo sitúa como candidato a la presidencia de la República. Pero yo pienso que ya los tiempos no dan, pero me sorprendió que en 24 horas ya estaba admitida la demanda de inconstitucionalidad. Tampoco hay casualidades en esto. José Raúl Mulino es el que acapara en este momento la atención por ser el que lidera las encuestas. Precisamente el candidato Mulino estuvo aquí la semana pasada, Carolina, y en este mismo espacio, en esta entrevista que le hicimos acá, él dijo que de llegar a la presidencia ayudaría a Martinelli. No entendemos un poco cómo sería esa ayuda, pero por ejemplo se especulaba que llegaría a la presidencia y podría indultar al expresidente Martinelli. De no poder indultarlo, ¿qué otras opciones tendría el señor Mulino para ayudar, como dice, al expresidente Martinelli? Ya él ha expresado que lo va a hacer. Fíjese que muchas personas cuando lo dijo me llamaron y me comentaban que eso le iba a costar un número considerable de preferencias electorales y que se iba a reflejar en las encuestas. Y no fue así. Porque la ventaja que ha tenido José Raúl es que ha jugado con los naipes sobre la mesa. No se ha escondido nada. De hecho, ayer ustedes vieron en una entrevista en un medio que anunció, me llamaron, la embajadora, voy a ir a su casa, tenemos una reunión, y parece que eso no gustó y cancelaron la reunión. Pero él dijo, yo no puedo tener reuniones secretas, o sea, aquí no vamos a hacer nada. No solo la cancelaron, sino que dijeron que nunca se había coordinado ninguna reunión. Entonces hubo un tema de comunicación. Sí, pero hicieron un juego de palabras, porque dijeron que no se había coordinado en la embajada, pero es que no era en la embajada, era en la casa de la embajadora. Entonces yo creo que, a mi parecer, lo que no les gustó fue el hecho de que lo dijo. Pero si usted no va a hacer nada ilícito, ¿por qué esconder? Claro. Entonces, yo creo que el punto aquí es que hemos normalizado la situación de que el político dice una cosa y hace otra. José Raúl ha dicho, lo voy a ayudar. Ya lo planteó sobre la mesa. O sea, ser transparente le puede beneficiar a él. Es que en las acciones que va a tomar. Debería, y se ve que sí ha sido así, porque en realidad cuando usted tiene un candidato que hoy le dice una cosa, exacto, tipo tribunal electoral, o sea, le dice una cosa hoy, a la semana le dice otra, o sea, usted le pierde el respeto. Entonces yo creo que el respeto que él se está ganando y que lo tiene bien posicionado en este momento en las encuestas, es precisamente porque dice las cosas como las siente, como las ve, como las va a hacer. Y eso yo creo que esa dinámica le ha ayudado mucho. Porque aquí usted ha visto las campañas políticas. Todos los candidatos no han hecho absolutamente nada que usted diga, oye, estoy viendo algo diferente a la dinámica que yo veo en materia política. Han querido copiar. Hay uno que se hace llamar Bukele. Ay, no, eso es una cosa espantosa. Y se viste como él. No, pero esto es vergonzoso porque, mire, la diferencia entre ser original y ser auténtico es que original fue el primero. Yo creo que el problema es querer parecerse. Sí, porque el que imita nunca va a imitar bien. O sea, podrá aproximarse en algunos casos, no en todos, pero nunca va a ser como la persona. O sea, Bukele es único. Sí. Milei es único. Con defectos, con virtudes, que nos guste o no nos guste, eso es otra cosa. Pero el tema es de que aquí los candidatos quieren imitar. Por ejemplo, yo vi en lo que ha sucedido en este momento en la campaña política, un candidato que va sepultado bajo tierra, haciendo prácticamente el ridículo para querer captar el voto. O sea, ¿qué elector lo va a tomar en serio cuando lo ve saltando y brincando y haciendo esos shows? Entonces, precisamente por eso bueno, así hizo su campaña el señor Ricardo Martinelli con Los Locos Somos Más. Claro, pero ahí venimos. Pero es auténtico. Es algo genuino. O sea, no es ensayado, es algo que es él.
O sea, lo que viste ahí es lo que es él. Con defectos, con virtudes, a algunos les gusta, a otros no les gusta. Ese es el filtro que cada uno hace. Pero es cierto que cada persona tiene su personalidad. Su verdadera personalidad que lo lleva a proyectarse. Yo creo que el tema es que en el caso de José Raúl, te dice lo que es, como lo siente. Si algo no le gusta, ya he visto, por ejemplo, que guarda silencio. Si algo no es de su agrado, prefiere entonces guardar silencio sobre ese tema, pero es su personalidad la que ha ido calando para que ese voto de Ricardo Martinelli le sea endosado. A mi juicio, ya de acuerdo a los números que hemos visto de las encuestas, no está en 27, no está en 26, está arriba, porque tenemos que tomar los votos válidos que las mismas fichas técnicas de esas encuestas así lo dicen. Claro. Para mí, Concepto va a pasar del 35%. Al final de la elección va a pasar del 35%. De hecho, él ha rebasado las proyecciones que se tenían. Porque las proyecciones que se tenían era que alcanzaba el 29% a la primera semana de abril. Y resulta ser que estamos hoy a 13 de marzo y ya está situado en lo que las proyecciones de los expertos decían que iba a tener como números, ¿no? ¿Qué opina de que un presidente pueda ser electo con un 22, 25%? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Y con cuánto es el mínimo que un presidente para usted debería ser elegido? Es que estoy de acuerdo en que aquí debe haber una segunda vuelta. Aquí debe haber una segunda vuelta. Ricardo Martinelli trató de introducirla. Lo que pasa es que lo hizo prácticamente ya en el final de su periodo presidencial. Y aquí obviamente es muy difícil que un presidente pueda pasar una reforma de ese tipo. Se encuentra con la barrera de la Asamblea, que ahí se controla todo, ¿no? Pero mire, los que se opusieron en aquel momento, que básicamente fue el PRD, si la hubieran apoyado, hoy día tendrían alguna chance. Pero porque al haber una segunda vuelta, eso te obliga a hacer alianzas con otros partidos y a construir nuevos lazos para alcanzar ese 50%. Ahora cualquiera puede ganar con un porcentaje ínfimo por esa situación que los propios políticos no entendieron en su momento. Entonces, yo sí creo que debe en Panamá haber una reforma que te diga el presidente de la República gana con 50 o más. No puede ser menos. Claro. Porque al cabo de un tiempo se te hace muy difícil gobernar. Claro. Es decir, imagínese un presidente que gana aquí en Panamá con un 25%. El 75% entonces no estuvo de acuerdo con que ganara un y siempre presidente. va a estar insatisfecho Claro. contigo. Yo creo que sí. Tiene que ir una reforma constitucional. Entiendo que el candidato Mulino tiene dentro de su enfoque hacer una reforma o una constituyente que imprima una reestructuración de todo el Estado social de derecho. Y eso hay que hacerlo. O sea, lo que nosotros hicimos con una constitución del 72 fue remendar en cada acto reformatorio, se hicieron remiendos. Y hoy día nuestra constitución ha quedado desfasada. Y hoy día nuestra constitución tiene cosas que para mí contravienen las disposiciones de las convenciones internacionales. Pero esa propuesta de cambiar la Constitución la hacen todos los candidatos cada 5 años y ninguno la ha ejecutado hasta ahora. Sí, es así. Pero yo pienso que José Raúl Mulino, dentro de sus prioridades, eso lo tiene para hacerlo de una vez. Señor Citón, yo sé que ya ha pasado un tiempo desde que el señor Ricardo Martinelli ha quedado inhabilitado para correr como candidato a presidente, pero quiero saber si ustedes como su equipo legal se esperaban este escenario. ¿Se prepararon para este escenario o tenían la esperanza de que todo corriera bajo la ley? Porque la campaña comenzó fuerte con el señor Ricardo. ¿Ustedes en algún momento llegaron a pensar que este escenario podía venir? Nosotros miramos todos los escenarios porque
nos dimos cuenta de que esto no se trataba de un proceso normal. Esto tenía una gran dosis política. Por ejemplo, cuando Ricardo Martinelli vino extraditado, el Departamento de Estado me entregó los documentos en donde dice textual y tácitamente que Ricardo Martinelli viene a la República de Panamá a enfrentar un proceso que se llamaba pinchazos. Estaba compuesto de 4 cargos penales, 2 de peculado y 2 de delito contra el derecho a la intimidad. Por esos 4 delitos, Ricardo Martinelli fue juzgado no una, 2 veces. Sí. Nosotros nos dimos cuenta de que había una gran influencia política cuando se anula el primer juicio. Y cuando se anula ese primer juicio, vamos a un segundo juicio y volvemos a ganar. Y sale Ricardo absuelto. Inmediatamente le aplicaron una dinámica brutal al proceso conocido hoy como New Business. Entonces, cuando nosotros vemos que se desconoce lo que dijo el Departamento de Estado, este señor viaja a Panamá para ser juzgado por este caso que tiene 4 cargos. Y eso se dio. Y se da eso y resulta ser que violando eso se le lleva a otro proceso, lo cual no se podía hacer. Pero también vimos injerencia de embajadores extranjeros opinando sobre el tema Martinelli. Y cuando usted tiene una cancillería robusta, usted tiene que decir como panameño, un momento, los problemas nacionales los resolvemos nosotros. Usted no puede tener injerencia dentro de los asuntos locales y menos sobre los políticos. Entonces, resulta que ya el gobierno veía venir un Ricardo Martinelli muy fuerte. O sea, Ricardo Martinelli marcaba muy bien en las encuestas. Y todavía, si hicieran una encuesta, marca todavía muy bien. Entonces, tenía un voto muy fuerte, muy robusto. Le pegaban de todas las maneras y de todas las formas y el voto seguía. Y seguía subiendo. Ahora, ¿qué resultó? Ahora resultó que Ricardo Martinelli, en ese proceso, que no es un proceso, yo siempre he dicho que eso ha sido un linchamiento judicial, no un proceso, un linchamiento judicial. Que a usted lo acusen, lo lleven a un juicio, le lean la declaración de alguien que dijo algo de usted y usted no lo puede interrogar, eso no se ve ni en los países africanos más salvajes, en ninguno. Eso es no poder contrainterrogar un perito o un testigo, eso no se ve en ninguna parte, porque ese es el derecho que usted tiene a defenderse, sino de qué estamos hablando. No ocurrió en este caso de New Business. Entonces, cuando esto se dio, ya veíamos venir, pero teníamos que seguir. Y teníamos que seguir porque ustedes recuerdan que estando en el juicio de los pinchazos, las Naciones Unidas, el grupo de trabajo, dictó una resolución advirtiendo a Panamá que se le habían violado los derechos humanos, dentro de ese caso a Ricardo Martinelli. Entonces nosotros teníamos que seguir para agotar la vía y poder ahora acudir ante los organismos internacionales como lo hicimos en el caso Pinchazo. Entonces, eso se ha hecho. Naturalmente que yo creo que mientras más le siguen pegando a Ricardo Martinelli no es candidato y todavía le siguen pegando. Pero si ya no es candidato, pero le siguen pegando. Pero eso tiene un efecto psicológico. Cuando usted está viendo una pelea de boxeo, que eso está reglamentado, es legal el boxeo, y usted ve que uno de los boxeadores cae, y habiendo caído, el otro todavía le pega una trompada, entonces eso causa en usted un efecto psicológico adverso a ese que quizás usted tenía simpatía, pero ¿por qué le pega al hombre si está en el suelo? Y eso pasa en este momento con Ricardo Martinelli. Le han pegado tanto que yo pienso que cada vez que le pegan, ya en este caso no él, sino José Raúl Molino, va a seguir subiendo en las encuestas. La torpeza política los ha llevado a eso. Pero definitivamente que Ricardo Martinelli es un
es un factor político que se va a escribir sobre él en algunos años. Ha sido inhabilitado siendo el preferido en las encuestas. Se encuentra en este momento asilado. Asilado significa que el Estado que te dio el asilo te considera un perseguido político. O sea, ya Ricardo Martinelli tiene esa calificación. José Raúl Mulino ha dicho expresamente, lo voy a ayudar. Y nada, para nadie va a ser una sorpresa lo que él vaya a hacer, porque ya lo adelantó, ya lo dijo. Pienso que tiene muy buenos planes en cuanto a los temas. Yo he visto en sus entrevistas que se ha preparado. Habla con fluidez sobre economía, sobre los temas sociales en Panamá, agua, desempleo, canasta básica, alto costo de la vida. Y creo que para el corto tiempo que lleva dentro del escenario ya formal, como candidato, lo hace muy bien. Perfecto. Rápidamente, señor Citón, vimos que la embajada comunicó que se va a trasladar al edificio contiguo donde está funcionando ahora mismo. ¿Eso qué significa? ¿Que esa parte donde está la embajada de Nicaragua va a ser solamente para la residencia del señor Martinelli mientras está como asilado? ¿O qué significa eso? Lo que leí es que se va a trasladar el consulado. El consulado, ok. O sea, el consulado hacia la residencia que está al lado, contigua. Uh-huh. Y entendí de la nota que publicaron ayer de la embajada que le está pidiendo a Cancillería que le dé la autorización para formalmente instalar el consulado al lado de la embajada. Ya la embajada está ahí. Okay. Ahora sería entonces instalar el consulado ahí al lado. Eso es lo que está pidiendo la autorización. Eso generalmente en la diplomacia son trámites cajoneros. Es decir, el embajador le dice a Cancillería del país en donde está, vamos a ocupar, aparte de la embajada que está aquí, la oficina que está aquí al lado. Y resulta que eso es algo de mero trámite. ¿Ya? Y se le contesta mediante nota que en efecto ha sido aprobado. Aquí hemos visto que se ha hecho toda una fanfarria con esto y en realidad pues como que no entienden que en 52 días con 14 horas esto se terminó, game over. Así es. Sidney Citón, abogado, estuvo aquí con nosotros en Shock de Opiniones hablando un poco del tema del señor Ricardo Martinelli y de la candidatura ahora de José Raúl Mulino como oficial candidato a presidente por el partido Realizando Metas y Alianzas. Gracias por estar con nosotros aquí en Shock de Opiniones. Muchas gracias a ustedes y me place haber estado aquí. Espero que nos Muchísimas acompañe gracias. en futuras entrevistas también Gracias. acá.